Hola muchachos, ¿cómo están? Esto es Carga y Arranca, tu podcast de movilidad eléctrica. Acá tenemos esta nueva canal de información donde vamos a estar hablando sobre todo lo relacionado con la movilidad eléctrica. Estamos en Quito, Ecuador, y tenemos mucha información para compartir con todos ustedes sobre la movilidad eléctrica, las novedades, sus modificaciones, todo lo que se viene, los inicios de la movilidad eléctrica y bueno, cantidad de temas importantes que vamos a tratar acá en el canal para que puedan tener una información clara y certera. En este momento tenemos un invitado súper especial, amigo de la casa, su nombre es Luis Sánchez. ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por la invitación y bueno, esperamos compartir con la gente toda la información que sea posible, ¿no? Creo que a muchos de ustedes les va a gustar toda la data que se va a entregar durante todos estos capítulos que vamos a realizar para ustedes. Información sumamente útil. Creo que va a despejar dudas, va a eliminar miedos y nos va a ayudar a conocer la movilidad eléctrica desde otro punto de vista. Y creo que va a ser muy enfocado desde la base fundamental que son las experiencias. Así es, me parece súper bien. Bueno, y hablando de experiencias, conociéndote un poco sobre tu trayectoria a nivel de la movilidad eléctrica, la cual ya tiene más de 6 años ya asentada en Ecuador. eh, Desde esa época entiendo que tú más o menos tienes tu scooter. Háblanos de tus Más o inicios, menos. por qué movilidad, por qué un scooter eléctrico, por qué no uno a combustión. Eh, ¿Qué te atrajo a ti en un principio a la movilidad eléctrica? O sea, ¿qué fue ese gancho que tú dijiste eléctrico y combustible? Bueno, el tema del scooter creo que fue más por la necesidad. Creo que pasamos un tiempo de pandemia y Sí, en el tiempo de la pandemia fue muy difícil salir a hacer tus compras y hacer las cosas. Fue muy difícil. Y claro, empezamos a buscar un medio de transporte que no podía ser un vehículo, un coche, un auto, no. por las restricciones. Y claro, lo más práctico era una bicicleta, pero era muy cansado. Y estábamos viendo una moto y decidimos una moto. Entonces empezamos a ver muchas opciones y dijimos, creo que va a ser lo más adecuado ver una moto eléctrica porque vemos que no tiene restricciones, no tiene el tema del pico y placa, tiene beneficios y eso también lo vimos porque estábamos analizando cómo vamos a hacer para salir a comprar cuando hay estas restricciones de no salir en vehículos. O sea, que lo que te llevó a tomar la decisión en principio fue cubrir la necesidad de poder moverte Moverme sin restricciones. sin restricciones en el Ya. tiempo de pandemia, porque tenías que salir con la matrícula, con la licencia, tenías que salir con el documento habilitante que te permitía utilizar el vehículo por Claro. alguna emergencia y a veces estos trámites eran un poco complicados, no era tan fácil o tan simple como parece y claro, dijimos creo que lo más óptimo para nosotros sería compramos una moto eléctrica y en las normativas tiene la ventaja de que puedes salir indistintamente de horarios, pico y placa y todas estas cosas. ¿Y sabes qué? Fue así. Porque dentro de la pandemia O sea, cumplió su yo objetivo la pude moto. salir a hacer las compras, pude hacer todas las cosas y no tuve problemas con las restricciones, ni la policía, ni nada. Y claro, un vehículo eléctrico que no contamina, no hace ruido, incluso muchas veces fue como que nadie supo que salí. O sea, cautivo, sigiloso. Algo así, ajá. Claro. Ahora, pero del punto que te llevó a comprar la moto al punto donde estás actualmente, que fue modificarla, eh, fundar o iniciar una gran comunidad que es Escuteros Ecuador, la cual tú fundaste hace varios años ya. eh, Hacer o sea, encariñarte tanto con la movilidad Sí, eléctrica, ¿cómo saltaste del punto de tengo esto porque lo necesito a tengo esto porque me gusta. porque me encanta, me gusta? Realmente fue una transición mental también, porque estamos acostumbrados a la movilidad de combustión. Entonces tú sabes manejar una moto, sabes manejar un auto y tienes otro punto de vista. Pero ahora con la movilidad eléctrica, claro, ya empezó a gustarme
especialmente el no ruido. Tú manejas y escuchas todo lo que pasa a tu alrededor. Tú disfrutas de ir y de venir. Tienes beneficios, ¿cómo se llama? A nivel de normas de tránsito y todas estas cosas. Claro. Tienes beneficios, tienes ventajas, tienes muchas cosas. Y claro, a mí me empezó a gustar esto de andar en moto eléctrica. Aparte de que el auto te gasta full gasolina, que los mantenimientos, la moto también. El tráfico, todo. Es un estrés en el tráfico, Sí. y ese también es otro aspecto, porque ya cuando se normalizó el tema de la Movilización. movilización después de la pandemia, pude ver el conducir en una scooter eléctrico desde otro punto de vista. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Incluso distinto del de manejar una moto como tal. Claro. El scooter es otra cosa. Realmente. Claro, entiendo que tú has tenido moto de combustión anteriormente. En algún momento de la vida. O sea que traicionaste a la combustión. Creo que mejoré, no Mejoraste, traicioné. Creo que mejoré. Es que, bueno, si hablamos un poco de eso, yo una vez escuché algo parecido a que nos estamos resistiendo al cambio, como hace cientos de años, bueno, cientos no, hace décadas, más o menos 100 años, y cuando la transición de las personas que se movilizaban en carretas, en caballos, a vehículos fue renuente. Claro, fue lo mismo. Fue lo mismo, la gente no creía que los vehículos iban a ser el futuro. O sea, cuando los carros estaban apartados para personas con muchas, o sea, ricas, con dinero, que los primeros carros o las primeras marcas fueron Mercedes-Benz, marcas de lujo. Luego Henry Ford como que hizo que los carros fueran más accesibles, más sin embargo, si buscas en la historia, la gente era renuente, prefería la seguridad del caballito, la carretica, lo simple, me lleva, me trae, come su pasto y ya. Se acabó. Y hoy en día sabemos cómo es la situación, o sea, los vehículos dominan la movilidad de los ciudadanos y estamos renuentes ahora porque he visto muchas personas, sí, he visto muchas personas que no creen en la movilidad eléctrica, pero los que sí creen son apasionados como tú y saben las ventajas, beneficios que no solo nos aporta a nosotros como usuarios, sino también al medio ambiente, al planeta, al oxígeno. O sea, es una mejora grande, aunque también es un tema de debate porque si las empresas que fabrican las baterías contaminan más, contaminan menos, ya es un tema más profundo al que no quiero que y de eso podemos ahorita hablar en otro capítulo, porque sí es un tema bastante interesante que también puede llegar a hacer que las personas que están interesadas en el tema de la movilidad eléctrica vean lo que realmente es la movilidad eléctrica, no solamente en el hecho de conducir una moto eléctrica o un vehículo eléctrico, sino también en el proceso de fabricación y todo lo que viene al final. Claro. Porque, de todas formas, sí representa ecología y representa un ahorro general también para nosotros como usuarios. Y es el futuro. Yo pienso de que los vehículos a combustión no van a desaparecer. Yo pienso que va a haber un ecosistema donde puedan convivir ambos. Y todavía creo que es muy prematuro para decir que la movilidad eléctrica va a dominar el 100% del medio de transporte. Al menos en nuestra generación tal vez no. Tal vez no. Porque nuestra generación es la que está empezando todo eso. Exactamente. Entonces nosotros tal vez 1 o 2 generaciones más, tal vez ya el 50 o 70% de la población tenga deje de ser tan renuentes a la movilidad eléctrica y empiecen a tomar esos cambios. Tal vez no dejen el vehículo de combustión, pero ya van a empezar a tener su moto eléctrica, su vehículo eléctrico, como medios de movilización urbana. Urbana, claro. Claro, Exacto. Las ciudades van a mejorar muchísimo en tema de contaminación en el futuro. El ruido, todo. Ahora, hablemos de tu moto. Sigamos conversando de tu moto. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Tu moto, ¿cuál fue la primera modificación que le hiciste y por qué? Eso es una cosa de locos. Este aparatito, que por cierto, mira, ya le he puesto otro remache. Vale la pena recordar que tu moto está bautizada como el Toretto.
Sí, me bautizaron en Toretto. Yo me atrevería a decir que es la moto eléctrica más modificada de la ciudad o del país. La moto eléctrica que era cuando salió de la tienda no es nada parecido a lo que es ahora mismo. ¿Cuál fue la primera modificación que le hiciste? Creo que fue algo con el chasis, algo. Verás, la primera modificación que le hice fue refuerzo de periféricos. Ya. Es decir, Especifícate. las basecitas, estas basecitas tonterosas que sujetan las luces, que sujeta el Los odómetro, que sujeta la parte de atrás de las direccionales, de la placa. Bueno, en realidad tuve que cambiar todo lo que son soportes. O sea, más que modificación fue una mejora. Sí, fue una mejora. Ya. Porque los soportes originales que traen estas cosas son unas latas de tapas de atún, así de delgaditas, que con las vibraciones se parten al tiro. Y tú verás que la mayoría de las personas que tuvieron el scooter City Coco, a todos se les cayó el foco de adelante. O sea, que digamos que fue una falla en serie. Fue una falla. Sí, yo tuve que mandarle a hacer una L de 3 milímetros para que aguante el foco. Nunca más se volvió a caer. Y eso fue, o sea, ese detalle o esa falla en la estructura, ¿fue solo a nivel de bases de periféricos o fue a nivel estructural como tal? Ya después empezaron los cambios porque ya el scooter, creo que fue uno de los primeros ratones de laboratorio con esta cosa. Fue el primer usuario experimental. Experimental. Yo creo prototipo. Sí, yo creo que aquí en Ecuador ya hubieron algunos otros usuarios con movilidad eléctrica, pero no era tan sonado. Sí. No era tan sonado. Tal vez habrán habido, pongamos, por ciudad unas 5 personas. No, eso es mucho. Y puntuemos que movilidad eléctrica como moto o scooter, porque las bicicletas eléctricas ya estaban, no tan abundantes, pero sí estaban, pero es una bici eléctrica. Claro. Esto era algo totalmente distinto. Ya era un vehículo propulsado eléctricamente, única y específicamente con electricidad. Con energía eléctrica, claro, con la batería. Exactamente, la batería. Entonces, ya, luego de eso, ¿qué otras modificaciones le hiciste? ¿Por qué te pregunto? Porque mucha gente tiene su moto, bien sea el modelo City Coco, bien sea modelo Pasola, bien sea bicimoto, bien sea moto tipo Café Racer o Racing, y quieren modificarla, pero de repente les da miedo porque sienten que pueden tener problemas con el sistema eléctrico, porque de repente van a un sitio que no están capacitados y tienen miedo de que les dañen la moto. Es un tema bien delicado. ¿Cómo empezaste tú? O sea, ¿dónde acudiste? ¿Tú mismo hiciste? ¿Buscaste tutoriales? La mayoría de las cosas he tenido que pedir soporte. He tenido que pedir soporte a varias tiendas, a varios técnicos, porque primero no conocía de esta cosa. No sabía cómo funcionaba en la parte eléctrica, la parte electrónica y la parte mecánica. No sabía cómo gestionar cualquier situación. Claro, para mí era un mundo totalmente nuevo. Entonces tuve que valerme de varias personas para aprender más que nada. Yeah. Más que nada para aprender, para entender cómo funciona esto. Exacto. Y ya después empezamos a hacer modificaciones, empecé a ponerle luces, empecé a cambiarle la... ¿Cuándo le colocaste el doble motor? Doble motor. Chismoso. Empecé primero por luces LED, porque este venía con luces de... ¿Cómo se llaman las incandescentes? Luces, sí, incandescentes. Las incandescentes. ¿No? O de xenón. Y cambié esas por todas LED. Pero claro, me costó también aprender el cambio, el voltaje, lo que necesitaba en el medio. Luego aprender cómo funciona el sistema eléctrico. ¿Para qué? Para luego terminar en lo que está ahorita, ponerle doble motor, más baterías, ponerle cajuela, ponerle un montón de cosas. Pero le cambiaste los amortiguadores. Ya luego vamos a ver fotos, o mientras vemos el video, de todas las modificaciones externas que tiene el scooter de Luis. Bueno, podemos decir que ahorita tiene suspensión alargada. Más que igual la que tenía era de moto, esta es de moto más grande o más pesada. Yo creo que aquí sí podríamos decirle, o sea, porque como usuario, yo entiendo, y eso he visto mucho en la gente que quieren cambiar un repuesto y buscan un repuesto que sea exclusivamente de scooter.
su mente se limita a la palabra scooter eléctrico. Y eso me pasó a mí en un principio. Entonces yo cuando necesitaba luces, cuando necesitaba cables, cuando necesitaba yo alguna cosa para, para este aparato, claro, yo también cometía el error de ver esto solo como un scooter eléctrico y que debían existir repuestos enfocados y exclusivamente para eso. De ahí es cuando también vi que muchas tiendas empezaron a abusar del desconocimiento de nosotros los usuarios. Y claro, por ejemplo, aquí conversando entre dos, a mí se me dañó una vez el pito y no sabía si buscar uno de scooter. Tenías la duda de dónde buscar el pito y de la cómo, moto. y claro, y cómo conectarlo y toda la vaina. Y cuando yo me fui a consultar en un par de tiendas me cobraban $25 por una de esas cosas. ¿Por el pito de la moto? Solo $25. Solo por el pito. ¿Y a qué tienda fuiste? ¿De motos, de gasolina? Fue o motos, cargadores? no, fue de scooters eléctricos. Entonces, para mí fue excesivo el costo. Claro. Y empecé, no, esta cosa, veamos qué voltaje tiene. Me entró la curiosidad. Y claro, ya revisé, dice 12 voltios y me fui a una tienda de motos y pregunté cuánto cuesta ese pito. Y yo fui con el pito en la mano y cuánto cuesta. Me dijeron $3.50. $3. De $25. $3, o sea, de 25, A $3. o mejor dicho, de $3 te estaban vendiendo en 25 porque era exclusivo de moto eléctrica. De City Coco todavía. O sea, del modelo City Coco. ajá, entonces yo digo, no, pues, o sea, es muy caro. Ir a comprar como repuesto de moto eléctrica te lo venden carísimo. Claro. Pero si tú vas y como una moto convencional, porque ya sabes qué voltaje necesita. Pero eso no quiere decir que todos los repuestos sean compatibles. Claro, eso también lo he aprendido bastante. Y sí es verdad, hay cosas muy puntuales Claro. que no puedes reemplazarlas por cosas de motos de combustión. Claro, pero la idea de esta información es decir qué cosas o qué elementos de la moto sí son compatibles para que la gente pueda decir, ok, yo puedo conseguir un foco en la tienda de movilidad eléctrica o en la tienda de movilidad a combustión. Puedes conseguirlo en cualquier lado, realmente. El tema de focos consigues en cualquier lugar. Claro, Por ejemplo, pero yo siempre a nivel técnico recomiendo que cada persona, cada usuario tenga un técnico de confianza para que se asesoren bien. o por lo menos investigue como tú hiciste. No para hacerlo ellos solamente, sino porque si no tienen el tiempo, la disposición de hacerlo, pero no quieren sentirse que pagan más de lo que se debe por un repuesto, averigüen por internet, consulten talleres técnicos que hay hoy en día, habemos bastantes talleres técnicos acá en Ecuador de movilidad eléctrica y puedan ir, o sea, puedan evitarse cobros excesivos sin necesidad. Claro, no, actualmente, verás, con todas las cosas que a mí me pasaron en lo personal con el scooter, cuya historia ya he contado en otros videos personales también y en la comunidad que fundamos justamente para ayudar a la gente a evitar ese tipo de cosas, justamente por todas estas cosas es que fundamos la comunidad de Scooteros de Ecuador. Justamente por eso. La comunidad más antigua de escuteros eléctricos acá en Quito. Somos la primera comunidad de eléctricos en el país. La fundé justo, creo que fue el 20 de julio del 2020, finalizando la pandemia. Porque dentro de la pandemia yo tuve muchos problemas con el scooter. Me chocaron también. Se dobló la parte de atrás del scooter. Ahí viene también parte del refuerzo del chasis y las cosas que a nivel de modificaciones intervinieron. Esa es la razón por la que yo abrí la comunidad. Y somos la primera comunidad de eléctricos en el Ecuador puntualmente. Exacto. De aquí empezaron a nacer ya muchas experiencias como usuario, como amigo también de las tiendas, porque ya empecé a tener amistad con varias tiendas, empecé a aprender mucho más de la movilidad eléctrica, empecé a modificar esto ya a otro nivel. Salieron las rodadas. Hemos hecho rutas. Full. Somos la primera comunidad, creo que en hacer casi todas, bueno, somos fundadores prácticamente de la movilidad eléctrica. Creo que vendría a ser eso. Yo creería que sí.
Porque no, Increíble que sí. no es lo mismo un par de usuarios que por cosas de la vida tuvieron para comprarse un patinete eléctrico y tuvieron antes de la pandemia, pero nada que ver más allá de solo ser un usuario con un patinete. Exactamente. Y la constancia creo yo que es lo que define, porque cuando empezaste la comunidad, acudiste a mí como taller en principio por una necesidad que presentó tu scooter, donde ya tú venías de malas experiencias, Sí, donde tú venías de caer en sitios donde te ofrecían una solución y no llegaba esa solución. no fue un desastre. Sí, en una de las reparaciones que yo pedí por una cosita, me destruyeron todo el cableado. Y ahí me di cuenta que a nivel general, el tema del técnico en scooters eléctricos estaba muy débil. Era prácticamente algo nuevo, Es que, incluso para los técnicos. claro, porque, exacto, porque ese mismo pensar que tú dices como usuario que es válido hasta cierto punto, de decir, bueno, ciertos componentes son compatibles con los de moto a combustión, está muy bien. Más sin embargo, siempre debe estar la recomendación de que tenga un técnico de confianza, un Sí, taller de confianza, donde puedan hacer cualquier reparación de su scooter, claro. porque a nivel técnico es algo que parece sencillo, pero no lo es. Sí, No es es verdad. sencillo. Y yo cuando he hecho modificaciones, aquí conversando entre nosotros, les digo a todos, la persona que ustedes ven acá es la persona que ha estado en casi todas las modificaciones que se ha hecho al scooter, por no decir todas. Es uno de los técnicos que también empezó, tú empezaste también prácticamente pasando la pandemia, si no me equivoco. Sí, recién salido de la pandemia ¿Cómo en julio del empezaste tú? ¿Cómo 2020. empezaste tú? Porque yo me acuerdo que acudí a ti por una tonterita que necesitaba. Y claro, ya Un tornillo, cambió prácticamente mi expectativa de lo que era la movilidad eléctrica. claro, Porque como técnico, yo me acuerdo, tú tuviste otra visión de cómo ser técnico y de cómo tratar mi caso y entendiste las situaciones que yo necesitaba. Entonces, para mí eso fue, él sí sabe, él entiende, y por eso, ¿cuántos años ya tienes? 5 años que tú le has metido mano a mi scooter y hasta el día de hoy ha funcionado sumamente bien. claro. O sea, yo como técnico ya vengo ejerciendo desde más de 10 años, ya como técnico eléctrico industrial, graduado en ingeniería eléctrica en Venezuela. Y cuando llego acá a Ecuador, por bueno, obvias razones de situación país, y en el 2020 empiezo a trabajar en la movilidad eléctrica, para mí ya era un tema conocido, ya era un tema familiar, por lo que me desempeñaba anteriormente en mi antiguo trabajo, donde trabajamos con motores trifásicos, que es el mismo sistema de motor Claro, bobinas, cableado eléctrico, bobinado, conexiones de exactamente. alta Los tensión. controladores, un dato aquí random, lo que llamamos nosotros controladores, en realidad son variadores de frecuencia, ¿ya? Que toman la energía de la batería y la envían al motor. Entonces ya yo venía en esa rama de trabajo, en ese ámbito, y cuando llego acá y explota el boom de la movilidad eléctrica post pandemia o en pandemia directamente, ya yo manejaba bastante bien el tema. Ahí es donde te conocemos en nuestro primer taller y bueno, empezamos con las reparaciones del motor, que habían instalado un cable que no era el correcto, porque simplemente era cable, pero no, por eso te digo que no todo, parece fácil, pero no lo es. Era un cable que era un cable doméstico. Y en la práctica, a pesar de que era el mismo diámetro del cable original de tu motor, en la práctica no servía, se recalentaba, porque no era Claro. el cable que debía ir, no era la misma aleación, el recubrimiento, el aislante, No, eran todo. muchas cosas que no estaban bien, me acuerdo. Muchas cosas. Entonces ya luego de eso, seguimos, o sea, luego con tu scooter, seguimos yéndonos más por la parte del servicio técnico, y bueno, hoy en día seguimos como uno de los talleres pioneros en la movilidad eléctrica acá en Ecuador y felices de atender a todas las personas que podamos atender y dar soluciones integrales. Trabajamos no solo con las motos, trabajamos con motos, scooters, monopatines, bicicletas, también trabajamos con sillas de ruedas eléctricas Eso mismo te porque, iba a decir, yo vi que tenías una silla de ruedas eléctrica, que me imagino temas de discapacidad, me imagino claro, temas de hospitales o claro, cosas así. porque para ti el scooter es una solución al transporte, pero si el scooter no lo tienes, tú puedes movilizarte en bus, en taxi. Pero para una persona que ocupa una silla de ruedas eléctricas,
Es otro asunto. es otro asunto. La prioridad es mucho más alta. Y necesita su silla de rueda con más urgencia que tu moto de repente. Entonces, como conocemos también el sistema de las sillas de ruedas y todo eso, también ofrecemos ese servicio. Y ya tenemos, bueno, casi 5 años fructíferos, llenos de experiencias, anécdotas, con tu moto, tantas modificaciones. Las vivencias. Sí, les cuento algo rápido. Luis en 2 ocasiones ha llegado al taller a conversar, a compartir. Y ya cuando se va, yo le digo, Luis, déjame ver algo acá, que veo algo raro en el motor. Y cuando revisamos, el motor está partida la tapa. Y él está rodando porque Dios es bueno y porque su moto ve a las otras motos rodar. Pero la tapa del motor, que es la misma base donde está el eje, está partida. Y él sí decía con razón, la moto tiene un ruidito. Bueno, ese era el ruidito. En 2 ocasiones ha pasado esa tapa situación. Partida, literalmente. Y yo andaba así. Y era un ruidito. Por eso es necesario, cuando escuchamos cualquier cosa rara, revisar todo. Y si aún así no logramos dar nosotros como usuarios con cuál será ese ruidito, acudan inmediatamente al técnico de confianza. Exactamente. Porque es importante precautelar nuestras vidas. A mí me pudo haber costado la vida literalmente con esa rotura que estuvo. Y aquí sí lo digo y se lo voy a decir a la alcaldía de turno, pavimenten rápido las calles porque estos empedrados parten chasis, parten aros, parten todo. Y a mí me pasó eso. Yo recuerdo que 2 días antes de visitarte, caí en un hueco. Y caí en un hueco en la noche. Ahí. Y donde no vi nada. Y marchó la tapa. Y yo estaba con mi esposa y claro, más peso. Y cuando caí en ese hueco, yo solamente sentí que sonó ¡pah! Con una fuerza, con una potencia. De mierda, se rompió la suspensión, fue mi mente. Y seguí. Y estuve así 2 días. Y ya sentí que algo no estaba bien. Hasta que caí acá y tú dijiste, ve, está partida entonces esa cosa. Está partida la tapa, exactamente. Entonces, bueno, y eso también habla de lo fiel que es tu scooter, porque cualquier otro equipo ahí queda, en el hueco. Tu scooter te llevó y te trajo y no te ha dejado botado. Increíblemente no te ha dejado botado. Aún partido en la mitad no me ha dejado botado. Y eso que tengo también esa anécdota que me pasó, pues. Mi scooter ahorita es negro y está reforzado. Ya. Y tiene un montón de cosas, tiene barras de acero. Mi scooter originalmente era blanco y era bajito. El típico scooter de City Coco original. El típico scooter. Me acuerdo que ya empecé a hacer mis primeras vueltas largas. Yo quería irme a conocer cómo funciona y decía, me voy a dar vueltas. Y ya me iba a Carcelén, ya me regresaba, hacía rutas así para entender cómo funciona, aprender a usarlo, aprender a manejarlo, porque no es lo mismo manejar una moto de llanta pequeña que esta que es una llanta este vuelo. Exacto. Entonces necesitaba yo familiarizarme. Y en ese periodo, me acuerdo, me fui hasta Parque Nor, que es antes de Carcelén, y me di la vuelta y regresé. Y llegando hasta la estación de la Y, donde está Motor 1, me acuerdo, sentí que se bajó la suspensión. Más o menos como los coches que tienen la suspensión hidráulica, creo que es la neumática. Exacto. Que presiona así. Yo llegué, me acuerdo, llegué. Un lowrider era tu moto. Mi moto era una lowrider. Entonces imagínate, llegué, me paré en el semáforo y justo en el semáforo estaba el edificio ese de Motor 1, motos de combustión. Me paro y se baja. Y yo, esa nota. A ver, esto no es normal. Y digo, creo que se aflojó los tornillos del volante. Fue mi mente fue... Tu primer pensamiento fue eso, algo Entonces, simple. le empecé a mover al volante y se volvió a subir y se volvió a bajar. Digo, ¿qué es? ¿Qué pasó? Eso no son tornillos. No, algo más está. Me bajé, empujé la moto, me tocó pedir el parqueadero prestado de las motos de combustión. Me acaba de pasar algo y necesito revisar. Metí, le puse la patita y me alejé un poquito para mirarle la moto así panorámicamente y ver dónde está la falla. ¿Y era? Se había partido, no sé cómo se llama esta parte. Trinche. No, este cuello. La base del trinche. No, tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, se había partido
Esto de toda la estructura. Y claro, cuando se abrió, se bajó esto se fue al piso, y tengo fotos y videos que me imagino ya las han de estar viendo ahorita en Ya este vamos a video. colocar imágenes. Se partió esta cosa. Me tocó llamar camioneta. Fue la primera vez que me deja botado. Primera y única vez. Primera y única vez que me he dejado botado. Bueno, y de Porque ahí, fue algo fortuito. ¿y de ahí qué hiciste? ¿Le reforzaste? Reforzamos, pusimos solapas, le puse una barra de soporte en el medio. Dentro de la misma estructura puse barras sólidas también en puntos críticos. Desde entonces ha estado funcionando súper bien. Ese scooter es indestructible. El tractor también le El dicen. tractor, el Tonka. Nos comentabas que reforzaste el chasis, quedó súper bien, un refuerzo muy bien hecho, que incluso hasta es útil, no sé si se puede ver en cámara, Sí. esa barra que sobre tiene todo. es útil para llevar cosas. Si tienes algunas fotos donde hemos visto tu moto transportando varias cajas, que demuestra que la reparación quedó súper bien. Ahora hablemos un poquito de la velocidad que da tu moto con el doble motor, de qué cuestas de acá de la ciudad has subido sin problema y qué cuestas no has subido, y de la autonomía que tienes actualmente con las baterías. Ya. El tema del doble motor, la velocidad, la potencia y la autonomía vinieron a raíz de un problema de salud. Tuve una urgencia, una emergencia, no, una urgencia. Y salí con mi esposa en el scooter. Subí toda la Avenida América, pero en la parte de donde era el antiguo Canal 4, que ahora es el Supermaxi, hasta las Naciones Unidas es una cuesta. El scooter empezó a subir despacio. Claro, mi scooter originalmente era 1500 watts con batería de 60 voltios, 20 amperios. Ese era mi scooter al principio. La ficha técnica era eso. Esa era la ficha técnica original. Y logró subir. Terminé de subir, continué, llegué hasta la Mariana de Jesús y empiezo a subir la Mariana de Jesús, que no es una cuesta empinada. Es una cuesta larga, sí, pero no es empinada. Pero no logré pasar de la primera entrada del Parque de la Mujer. Mi scooter se quedó ahí. No quiso subir. O sea, no pudo con la cuesta. Me tocó decirle a mi esposa, mi hija, bájese o me bajo y manejas. Me dijo, no sé manejar, yo me voy caminando y tú andate en el scooter. Al final nos bajamos los dos y subí acelerándole para no empujar, ¿no? Porque es pesada. Entonces, acelerando en primera despacito, mientras íbamos caminando lo poquito que nos quedaba. No me imagino que te sentiste un poco decepcionado. Me sentí hartamente decepcionado, porque yo en mi mente tenía la idea de que esto me llevaría a donde sea. Por el precio que pagué también, yo pensé que esto iba a cumplir las expectativas que yo tenía. Pero, claro, era novedad y eran caros al principio. Al principio eran bastante caros. Entonces, ya pasó. Quise solucionar ese problema. Porque para mí en una emergencia, quedarme botado con esta cosa no es perdonable. No es perdonable. Y dije, esto tiene que solucionarse y tengo que averiguar. Y empecé a averiguar qué puedo hacer para mejorar esto. Y le monté por recomendaciones de en ese entonces una persona, un amigo que conocía del tema también, dijo, ¿por qué no pruebas con doble motor? A ver qué pasa. Entonces, si le pusimos doble motor, pero no funcionaba por las baterías. Necesitaba más batería. O sea que lograste darle más fuerza al scooter, pero la batería se convirtió en un problema. Se convirtió en un problema. ¿Por qué razón? Ya son dos motores exigiendo energía, no solo uno. Y una batería no cubre la necesidad de los dos motores y menos con el tipo de fusibles que sabían venir en ese entonces las baterías. Baterías que tú mismo conociste eran baterías de óxido y baterías de lodo. Claro. Las únicas en el mundo. Porque sí, alguien dejaba mojar su scooter. Muy recurrentemente. Exacto, con mucha frecuencia. Y me vi en esa necesidad y pusimos dos baterías
2 baterías en paralelo que alimenten en todo momento 2 motores. Y eso fue La otro solución nivel. definitiva. Fue otro nivel. Desde ahí hasta el día de hoy, el scooter nunca me ha dejado botado. Y creo que ahí se ve, ¿no? Cuando tú compensas algo, esa cosa te devuelve te retribuye. Te retribuye Y, exactamente la y, inversión. y eso creo que pasó con esta cosa. Me devolvió todo, no fallándome nunca más. Exactamente. Entonces le pusimos doble motor, aumentó el torque, la potencia, Igual de 1500. de 1500. Bueno, en teoría de 1500, pero en pruebas que hemos hecho con estos motores soportan hasta controladores de 3000. Sí, son Entonces, motores muy, muy buenos. estoy muy feliz con el scooter Son ahora. motores muy buenos. Yo me acuerdo que cuando tenía problemas con el scooter al principio y no conocía técnicos y no había lo que se requería para poder solucionar mis problemas, yo estaba tan decepcionado. Fue la segunda vez que me decepcioné. La primera fue porque pensé que compré algo que me serviría y me dejó botado en plena cuesta, en plena emergencia. Y la segunda vez que me decepcioné fue cuando tuve malas experiencias con talleres que no sabían del tema e hicieron cosas que no debían. Claro. Y yo me acuerdo que llegué a tu taller en camioneta cargado al scooter, pero antes de eso, mi decepción fue tal que yo recuerdo, le llamé al señor de la camioneta y le dije, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado de esto. Llévate esta camioneta y anda a botarla en Zambisa, en el basurero. Y yo le dije eso, literalmente. Y él fue, la recibió y me dice, ¿seguro la vas a botar? Digo, sí, ¿sabes qué? Bota porque ya estoy cansado. Me voy a comprar una moto de combustión. No hay buenos técnicos. Los repuestos no son lo que son. Las reparaciones no son lo que son. Esto no es lo que yo pensé. Entonces, o sea, se me acumularon tantas cosas en mente y que creo que son muchas de las decepciones que tienen las personas que se compran estas cosas. Entonces yo coincidí con esas decepciones de las demás personas. Llévate y bota. Claro, claro. Y ahí Es fue cuando me acuerdo, tú me dijiste, oye, no le botes. ¿Por qué no le traes y probemos a ver qué se puede hacer? Y llegué cargado este aparato en piezas. claro que pasaste en bicicleta por el taller y conversamos y me dijiste, lo voy a botar, yo no le voy a Ah, a ti traer. también te dije, lo voy a botar. Claro, sí, sí. Creo que ya, y luego de eso creo que hablaste de vender el scooter por otro problema que tuviste, pero lo que pasa es que todo proyecto es así. Sí. Cuando modificas un equipo, hablando en este caso de las motos eléctricas, cuando empiezas las modificaciones hay altas y hay bajas. Porque primero tú empezaste, o sea, tú rompiste el hielo a nivel de modificar tu scooter eléctrico cuando no eran tan populares, no eran tan comerciales, no eran tan conocidos y tú luego empezaste a modificarlo, el doble motor, refuerzo de chasis. Yo no me imagino la cara que puso el soldador cuando tú le llevaste el scooter para que te lo reparara. ¿Qué es esto? Primera vez que voy a soldar un scooter eléctrico. Entonces, todo proyecto tiene sus altas y sus bajas. Sí. Y cuando se daña el proyecto es decepcionante y toca estar preparado mentalmente y económicamente también porque Vaya así que son los sí. proyectos, pero lo más gratificante es que ya hoy en día tu moto está consolidada, tu moto anda perfectamente, tu moto tiene muchas mejoras realizadas a nivel De todo prácticamente. de la potencia, los dobles motores, las baterías. Actualmente tiene una batería, entiendo, una batería de la marca Super Soco, aparte de otras dos baterías que tú tienes estándar. La moto tiene el cableado reestructurado, todo hecho nuevo. Tiene componentes de calidad, tiene luces que alumbran súper bien. Es un vehículo perfecto para la ciudad, perfecto para cargar lo que tú quieras llevar en la moto, por lo que vemos, por lo que vemos. O Claro. sea, ahorita estamos viendo el fruto de todo el esfuerzo. Una evolución completa Exactamente, del scooter. Y exactamente. todas estas modificaciones que he logrado con este scooter. Como te decía, he mejorado el torque, la potencia, la velocidad. Y la No- amortiguación. He cambiado hasta los amortiguadores, sí, tiene una mejor suspensión al scooter. Le cambié hasta los asientos, le mandé a hacer asientos nuevos, porque incluso hasta los asientos originales, solo con sentarte ya se partían en la costura o la cuerina. Sí. Tuve que mandar a hacer todo y he ganado velocidad, va más rápido.
responde inmediatamente cuando necesito salir de un arranque, incluso si tuviera que salir porque me están robando o algo, esa cosa acelera porque acelera. Bueno. Y como tiene la doble tracción constante, no tengo problema realmente. Y a nivel de autonomía, ¿cuánto te está rindiendo en kilómetros con todas las baterías? Verás, al principio yo tenía 5 baterías. Bueno, empecé con 2. Con la original que tenía, luego me compré otra, ya tenía 2. Y luego terminé con 5 baterías. Ya cumplieron su vida útil, sus 4 años de vida útil, ya cumplieron y tocó renovarlas. Entonces, ahora tengo una Super Soco, más 2 más que tengo en casa ahorita, que las intercambio cuando se me gasta la una a la otra, o cuando me voy de viaje utilizo todas. Pero con las 5 baterías, O sea, sumando... ¿has viajado en la moto? No he viajado tanto que digamos, pero me he hecho recorridos largos dentro de la misma ciudad. ¿Qué es lo más lejos que has llegado con la moto? Lo más lejos que he tenido en la moto han sido 95 kilómetros. Es bastante. Y solo de ida. Pero eso con las antiguas baterías. Con las antiguas baterías. Y actualmente con el setup que tiene actualmente. Ok, tomando 2 baterías y tomando en cuenta que tengo 2 motores y 2 baterías, para mí es como un solo motor, una sola batería al final. Exacto. Porque ambos consumen las energías de las 2 baterías y, bueno, viene a ser como un solo scooter. El scooter ahorita me está dando, con la batería que tengo, la Super Soco, y los 2 motores permanentes activados, un promedio de... A ver, la última vez que me fui de ruta me dio 67 kilómetros en velocidad decente, suavecito. 67 kilómetros con todas las baterías. Solamente con esta. Ah, solo con la batería de Super Soco. O sea que Solo de y ida. no has hecho prueba con todas las baterías. ¿O qué kilometraje te daban las otras 2 baterías Las antes de otras, instalar esta? a ver, si sumamos en amperajes, tomando en cuenta los 2 motores, tenía las 5 baterías 60-20, que sumarían 60-100 60-100. en paralelo. Ya, 60-100 dividido para 2 motores, 60-50 vienen a consumir al final. Entonces, sería 60-50 el promedio de 60-70 kilómetros suave, en marcha 2, y no superando los 45 kilómetros por hora. Con las antiguas baterías. Con las antiguas. Con esta he superado unos 5 o 10 kilómetros más la autonomía. O sea que podemos decir que con todo el sector que tiene actualmente en baterías, puede superar los 100 kilómetros de distancia. Si pongo todas ahorita, sí me pego mis 120 kilómetros. 120 kilómetros, que para un scooter de doble motor, con las llantas que él tiene, que son llantas de labrado todoterreno, que son más pesadas, y más el peso extra por el refuerzo del chasis, estamos hablando que es una distancia bastante buena para el peso y las llantas del scooter. Sí. Me parece bastante bien, bastante bien. Bueno, es un gran scooter el Toretto. Lleno de experiencias buenas y muchas malas. experiencias y nos quedamos cortos, contamos solamente el 10% de las experiencias que te ha generado tu scooter a nivel de satisfacciones, de secciones, de buenos momentos, de risas, de rodadas. Y creo, no sé qué nos puedes comentar, creo que tu scooter ha inspirado a otras personas a hacer lo mismo, a modificarlo. Sí. ¿Sabes que de la comunidad empezaron a salir varios usuarios que ya dejaron el miedo a ir más allá? Incluso dentro de la comunidad hubo un usuario que en un scooter igual al mío se recorrió casi todo el país. Claro, no es un viaje que va a tomar poco, él tuvo que hacer varias escalas y varios días, pero es impresionante el cómo uno puede inspirar a las demás personas. Y él se aventó, dijo, me voy de viaje y se fue de viaje y se Buenísimo. recorrió 21 provincias. Para mí, yo creo que viendo la historia de la movilidad eléctrica aquí en Ecuador, porque creo que parte a partir valga la redundancia, del 2020, que empezamos nosotros como comunidad. Prácticamente viene desde ahí, aquí la movilidad eléctrica. Sí. Y viendo todos los antecedentes,
yo soy el primero o uno de los primeros en tener un scooter de doble tracción. Y este otro colega es, creo que el primero en viajar todo el país en un scooter eléctrico. Y de ahí vienen ya más usuarios que se animaron a poner suspensión de moto a los scooters. Ah, y eso también te decía, la diferenciación, porque para nosotros como usuarios, esto es un scooter y lo que tiene son cosas de scooter. Entonces, cuando yo cambié de suspensión, yo sabía que esta suspensión era una porquería y era una suspensión de scooter, porque era una cosa de 15 centímetros, 10 centímetros, no era más. 10, claro. 12 centímetros, no era más. Y mi scooter era bajito. Sí. Entonces, yo vi cómo eran los anclajes de ambos lados de la suspensión y digo, voy a cambiar. Y empecé a buscar suspensiones más largas, más largas, más largas. Tú me vendiste también en algún momento un par de suspensiones ya mucho más largas y esas se las heredé a otro escutero porque yo ya me pasé a suspensión de moto. Exacto. Me pasé a suspensión de moto mucho más larga y claro, ahora mi moto, cuando te subes, estás a la misma altura que la de un motero de una 750. Estás a la misma altura. O sea, que tiene mayor porte la moto. Tiene más porte. Buenísimo. Y ahora sí, si tú ves un scooter chiquito circulando en la vía y ves mi scooter circulando en la vía, tú a ese scooter pequeño le ves un muchacho en un juguete. Y si tú me ves a mí en la vía, en esta cosa, tú ves una persona en una moto. Una moto. Y actualmente yo consideraría que sí es una moto. Claro. Por la potencia, por el torque, por todo lo que tiene. La velocidad. Por la velocidad que alcanza, el porque peso. Eso también en velocidad, y sí, el peso, yo me lastimé la pierna, me cayó la moto encima y me cortó la pierna literalmente del peso. Claro. Ya no es liviana. La velocidad que también alcanza, he logrado alcanzar, porque originalmente no superaba ni los 45 kilómetros yendo a toda y en bajada. Ahora llega a un promedio de 85 kilómetros más o menos, medido con otra moto. Buenísimo. Y yéndome por Simón Bolívar, he llegado a cubrir la velocidad que se requiere para ir por vías rápidas también. Entonces, ya no me preocupo de solo moverme por dentro de la ciudad, sino que ya he podido irme alrededor. Bueno, ya tienes que prepararte para matricularla y dejarla legal, porque eso es otro tema que se viene. Ya más adelante estaremos conversando de eso. Vamos a tener experiencias de usuarios que tienen su moto matriculada con todas las de la ley, tal cual una moto a combustión. Eso es un tema que acá en Ecuador ya está tratándose desde hace un par de años y en cualquier momento ya sale la normativa, sale la regulación y bueno, esperemos que sea una transición flexible para todos y que la movilidad eléctrica no baje su fuerza ni su firmeza debido a esto porque sigue siendo una mejora, Entonces, Luis, yo creo que con esto nos despedimos. Yo creo que falta algo. ¿Qué va a faltar? Algo importante. Cuéntanos. Nos contaste tus inicios como técnico. Claro. Y como usuario no nos contaste también, porque me imagino, tú también tienes tu moto eléctrica y me imagino que como técnico también te has de ver decepcionado de ver las cosas. O sea, sí. ¿Qué nos cuentas? Te cuento. Mi moto eléctrica, una pasola blanca, una pasolita blanca, originalmente con un motor de 2000 y baterías de plomo. La primera modificación que le hicimos fue cambiar la batería, pasarnos de plomo a litio. Y bueno, fue algo súper bueno a nivel de autonomía principalmente. Colocamos una batería de 72 voltios, 35 amperios. Nos fue súper bien. Recorrimos bastantes rodadas. La moto igual como un vehículo para transportarme por la ciudad, para el uso diario. Y bueno, actualmente mi moto es un proyecto que está en proceso, donde ya no tiene solo tracción trasera, también tiene tracción delantera. Me consta. Te copiamos. Es que la tracción doble, mira, yo creo que un motero de combustión daría lo que pudiese dar para poder tener una moto de doble tracción, porque
la velocidad y el torque que gana un vehículo con doble tracción es impresionante. O sea, cambia totalmente el vehículo, la moto cambia totalmente. La velocidad y la fuerza que logra es impresionante. Y es la ventaja que tenemos por tener motor En rueda. en llanta, motor en rueda. Sí, el motor es hook. Sí, sí. Entonces, bueno, mi moto actualmente está en proceso. No está terminada, está con doble motor, va a llevar doble controladora, aproximadamente de 150 a 200 amperios cada controladora y aspiramos tenerla a más de 90 voltios. No vamos a decir el voltaje exacto, pero a más de 90 voltios. Creo que va a ser un proyecto interesante, va a ser bien curioso. Súper interesante, pero bueno, está en proceso y ya más adelante dará de qué hablar esa motico. Entonces, sin más nada que decir, terminaríamos. Agradecido, Lucho, por tu visita. Siempre es un placer tenerte acá en Giro. Seguiremos viniendo a molestar constantemente con las reparaciones de mi scooter. No, y seguirás acá en los videos con nosotros. Entonces, bueno, por hoy y por este video ha sido todo. Agradecemos mucho si vieron hasta el final del video. Esperamos que haya sido de utilidad la información que Luis nos ha podido contar en su experiencia. Y bueno, seguirán más videos, seguirán más experiencias, seguiremos conversando de distintos temas para llevarles la mejor información. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. Nos vemos. Un saludo a todos de parte de Escuteros de Ecuador también. Excelente.